Iglesia Cristiana Minab Restauración. Anunciamos en Jesucristo una nueva oportunidad. Iglesia Cristiana Minab Restauración. Acompáñanos los martes y los jueves a las 7 de la noche. Y por los domingos te esperamos con toda tu familia a partir de las 10:30 de la mañana para celebrar la victoria de Jesucristo. Lucas 5, si me hace favor. Lucas capítulo 5, verso 17. ¿Ya lo tiene? Gloria al Señor. El título es ¿qué? Jesús sana a un paralítico. Vamos a leer toda la historia y de ahí la parafraseamos, ¿le parece? Yo leo un versículo y usted me hace favor de leer el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Amén, dígale a su vecino, hoy verás maravillas. Hoy verás maravillas de Dios sobre ti. Amén. Porque esta mañana usted y yo hemos venido a eso, a ver a nuestro Dios, a ver maravillas que el Señor haga en nuestra vida. Y no necesariamente tiene que ser que truene el cielo y la tierra o que se abra el mar delante de nosotros, sino ver la misericordia de Dios derramada en su favor y en mi favor. Amén. Así que levante su manita derecha y dígale al Señor, hoy queremos ver maravillas tuyas sobre nuestra vida. Hoy queremos que tú te glorifiques. Padre, en el nombre de Jesucristo presentamos nuestra vida delante de ti, amado, y te damos gracias, Rey, por cada uno, Señor, de los que pueden alzar su mano delante de tu trono, Señor, delante de tu presencia, Rey. Hoy hemos venido, Señor, a mirar las maravillas, Padre, que tú has preparado en los cielos para cada uno de nosotros. Hoy hemos venido, Señor, a encontrarnos con el Dios viviente, el Todopoderoso, aquel que está sentado en el reino con gloria y con poder, mi Dios. Hoy queremos, eterno, ver las maravillas de tu nombre, Señor, manifiestas, Padre, en nuestra vida, Dios. Queremos que tu presencia, que tu nombre, Señor, se revele, Dios, a nuestro corazón. Queremos mirar, Señor, más de lo que hemos visto, Padre. Queremos oír, Señor, más de lo que hemos oído, Padre. Queremos aún percibirte más, Señor, de lo que hemos percibido de ti, amado. Queremos, amado, que los cielos se abran sobre esta casa y que tu gloria, Señor, sea palpable y visible sobre cada una, Señor, de nuestras vidas, amado. Habla a nuestro corazón, habla, Señor, a nuestro espíritu, confórtalo, fortalécelo, Padre. Levanta, Señor, nuestra vida delante de ti, Padre, y enaltécete, Señor, en todo lo que hemos de hacer o decir en esta mañana, Rey de Reyes. Te doy tantas gracias, Señor, por la vida de tus siervos, por los que preparan su corazón para ti, por los que están listos, Señor, para levantar sus cánticos, amado, por los que te aman, Padre. Gracias, porque ciertamente, Señor, tú desciendes sobre cada uno de ellos, eterno. Gracias, amado Rey, porque eres bueno y porque para siempre tu misericordia. Gracias, Señor de señores.
Aleluya, bendito el Señor. Tome asiento, por favor. Descanse unos 5 minutos, ahorita lo vuelvo a parar. Pero mire, porque dice la Escritura, Jesús sana a un paralítico. Y como le decía la vez pasada, si algunos libros de la Biblia me encantan, son estos libros del el Nuevo Testamento, los Evangelios y los Proverbios. Son así como impactantes para nuestra vida. Pero me gusta esta historia donde dice que Jesús sana a un paralítico, porque cuenta cómo es posible que había gente que estaba buscando milagros de Jesús. Y ha leído que dice la Biblia que muchos venían a buscarle y que muchos querían ser sanos y que muchos querían ser libres, y como ya la fama de Jesús estaba en toda la tierra de aquel entonces, iban a verlo para recibir lo que necesitaban, cualquiera cosa. Pero en este caso me gusta mucho esta historia, porque estos no se dieron por vencido, muy a pesar de todas las adversidades que pudieron haberse encontrado en el camino, no se daban por vencidos. Así que en el principio de aquí dice, en el verso 17, ¿sí lo tiene? Dice que aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados fariseos y doctores de la ley, los que habían venido de las aldeas de Galilea, Judea y Jerusalén. Pero me gusta esto y subráyelo ahí, dice, y el poder del Señor estaba ¿dónde? El poder del Señor estaba con él para, dígale a su vecino, el poder de Dios está contigo para sanar, para libertar, para bendecir, para transformar. Amén. Esta es una declaración que tú y yo tenemos que tomar como propia, porque dice la Biblia que el mismo Espíritu que habitó en Jesucristo habita también en nosotros. Y dice aquí la palabra que en Él estaba el poder del Señor. Y tú y yo tenemos que tener claro que el poder de Dios está con nosotros, que el poder de Dios está habitando dentro de nosotros, que está en tu mano, que está en tu palabra, que está en tu visión, que está en todo lo que tú eres, simple y sencillamente porque tú tienes el mismo Espíritu de Jesucristo. Lo que operaba en el Señor Jesús cuando andaba recorriendo las calles en Galilea es lo mismo que opera en ti para poder bendecir no solamente tu vida, sino bendecir la vida de otros, sino que podamos hablar bendición aún a la vida de otros. Por eso me gusta aquí que ahorita que ustedes estaban orando, presentando peticiones delante del Señor, el poder de Dios tiene que operar en todo lo que hablas y en todo lo que dices. En todo lo que estás orando tienes que saber que el poder de Dios está operando por bendición. Por eso me gusta que dice, el poder del Señor estaba con él. Amén. Dígale a su vecino, el poder de Dios tiene que estar contigo. Ahora dígale, tienes que creerlo. Cada palabra que salga de tu boca tiene que estar invadida de poder de Dios. No son palabras al aire, no son oraciones nada más porque sí, sino son palabras que tienen que salir de un corazón que ha creído en el poder que opera en tu espíritu, que es el poder de Dios. Amén. Y mire, dice abajo, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa. ¿Y por dónde le bajaron? Dice, por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Dígale a su vecino, esto nos enseña que no puedes detenerte, no puedes pensar en imposibles. Se da cuenta que como había tantísima gente, no podían acercarse y verlo de frente, por así decirlo, al Señor Jesús. Dice la palabra que muchos se arremolinaban donde estaba Jesús y muchos estaban a su alrededor, de manera que dice que le apretaban. La cosa es que tanta gente había a su alrededor que no todos podían acercarse para ser tocados, porque eran multitudes, no eran 3 o 4, eran multitudes. Pero aquí dice la Biblia que ahí donde él estaba sentado, había una tan grande multitud que el paralítico no podía llegar donde él estaba, o la gente que estaba con él no lo podía llevar para que Jesucristo lo tocara. Y yo pienso, ¿qué estarían pensando ellos? Como para decir, me subo al techo, le rompo el techo al de la casa, porque ni suyo era, ¿no? O sea, ¿con qué confianza tú vas a casa de alguien y le rompes la casa? Para meterte y decir, quiero escuchar tan de cerca que necesito quebrarte la puerta, ¿no? O te voy a tirar la pared porque necesito pasar. Algo así. Yo pienso, ¿qué estarían pensando ellos? ¿Cuál sería la magnitud de su fe o de su desesperación que hicieron, que se subieron al techo, quebraron el techo
y bajaron al paralítico. Nada más imagínense. Es difícil a veces para ti y para mí que en las circunstancias de la vida de pronto tú te sientes como ellos, o muy desesperados, o muy, ¿cómo se dice? O muy llenos de fe quizá, esperando que Dios haga algo. Pero me gusta pensar en esto, no se dieron por vencidos. Aun cuando no estaba Jesús frente a ellos, ni siquiera podían recibir un toque, ¿cómo se dice? Físico, porque es lo que estaban buscando, que no podían recibirlo, no se detuvieron en eso, sino que buscaron la forma y la posibilidad de que el Señor Jesucristo pudiera hacer un milagro en la vida de este hombre, porque aquí no dice ni que era su familia, no dice si era su familia o era su amigo. Sin embargo, ellos estaban buscando la forma de que Dios operara un milagro en la vida de este paralítico. Y entonces dice que se suben al techo y lo rompen. Y tú y yo tenemos que aprender esta parte. No podemos darnos por vencido, aunque en las circunstancias nuestras no veas que Dios está operando. Aun cuando tú le estás diciendo a Dios, muéstrate, manifiéstate, quiero verte, quiero tocarte, quiero saber que estás ahí, y que tú no sientas nada, que no veas nada, que no sepas nada. Porque hay veces que en nuestra vida así pasa. Yo no sé si le ha sucedido, pero de pronto te hincas a orar y parece que nadie te está escuchando. De pronto has orado mucho tiempo y parece que nadie te está escuchando y lo sientes, o sea, sientes como que Dios no oye, no es algo que nada más estás pensando, a veces sientes que no oye Dios, sientes que Dios no está extendiendo su mano, y a veces por más que le dices al Señor, déjame sentirte, déjame tocarte, como que parece que está ausente, ¿no es cierto? ¿No le ha pasado? Porque uno a veces se siente así, se siente solo literalmente, o te sientes vacío, o te sientes sin fuerzas, o te sientes ya desesperado porque no ves una respuesta concreta de Dios para tu vida. Pero esto nos enseña que muy a pesar de que tú no sientes, ni ves, ni percibes, ni tocas, no te puedes dar por vencido. Tienes que seguir, firme en lo que has creído. Tienes que creer hasta el final. Tienes que perseverar en tu oración. Tienes que estar seguro de que Dios va a obrar. Porque mire, aquí dice la Biblia que ellos se subieron al techo, es decir, esos son los imposibles de tu vida. Lo que tú ves como obstáculo significa que tienes que subirte más arriba. Si tú de pronto ves que las cosas no están funcionando, tienes que dar 2 pasos más adelante. En fe, tú tienes que avanzar todavía más. Hay cosas que en las decisiones, por ejemplo, que tú dices, pues yo voy a hacer esto en el nombre del Señor porque no hallo la puerta, pero dice la Biblia, encomienda a Jehová tu camino y Él enderezará tus veredas. Si tú encomiendas primero tu camino, aunque tú no sepas hacer y tomes una decisión equivocada, dice que Él enderezará tus veredas. No dice que no te vas a equivocar, dice que si tú lo encomiendas, Él va a enderezar tus veredas. Tú lo haces en fe, creyendo que aún en esa equivocación Dios se va a glorificar, Dios te va a socorrer o te va a ayudar. Amén. Y dice también aquí que cuando ellos se subieron, bajaron al enfermo. Tú y yo a veces tenemos que pensar más allá, tenemos que hablar en fe y decir las cosas que no son como si fuesen, saber que todas las cosas que están a tu alrededor, buenas o malas, tienen propósito de Dios, que ninguna cosa que tú puedas vivir está viniendo de balde a tu vida, si no sería desperdiciarla. Y la Biblia dice que Dios no desperdicia tus años, sino te engrandece en los años. Así que dile a tu vecino, ninguna cosa que tú estás viviendo la vives de balde. Las lágrimas que derramas no son de balde. El clamor que presentas delante de Dios no es de balde. Las circunstancias de enfermedad que vives no son de balde. Los problemas que tienes con la gente no son de balde. Cada uno de ellos te va a llevar a un nivel mayor de fe, pero también te va a llevar a una madurez interior, también te va a llevar a una responsabilidad, también te va a enseñar la gloria y el poder de Dios manifiesto, porque aunque en este presente tú no estás viendo el poder de Dios manifiesto, lo vas a ver, porque estás creyendo que Dios está contigo, porque estás fiel en la promesa de que Dios está respaldándote o te está bendiciendo, pero tú tienes que saberlo en tu espíritu, aunque no veas nada, tienes que saber que Dios está ahí. Decía Eliseo a Giezi, decía, es que estos que están enfrente, los enemigos son multitud,
Y dice que el profeta le dijo: Señor, ábrele los ojos a Giezi, porque no veía que tuvieran defensa el pueblo de Israel. Estaban solitos, ciertamente no había ejército. Y el ejército de enfrente, los malos por así decirlo, sí se veían, eran multitudes contra el pueblo. Y ellos no tenían con qué defenderse. Pero cuando Dios le dijo: ábrele los ojos, era para que viera que había una multitud de ángeles a su alrededor que los iba a defender, y que aunque parece que no había nada, sí había el respaldo de Dios, sí estaba la cobertura y la protección del Dios viviente. Así tú y yo tenemos que aprender a mirar, aunque no ves con tus ojos físicos, tienes que saber, tienes que ver con tus ojos espirituales que sí hay ángeles rodeándote, que la protección de Dios sí está contigo, que la bendición de Dios está a tu favor. Amén. Miren más abajo, dice: al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son. Pero dice: al ver la fe de ellos. Dígale a su vecino: Dios te está viendo. Y está viendo lo que haces, lo que piensas y lo que crees. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque si tú no puedes creer, difícilmente vas a recibir, porque creer es hacer una visión de algo que tú estás esperando, es hacerte ¿cómo se dice? Un panorama de las cosas que tú estás queriendo recibir. Si tú estás esperando sanidad, te tienes que ver sano, te tienes que portar como si estuvieras sano. Si tú quieres verte prosperado, si tú quieres más bien ser prosperado, tienes que verte prosperado, tienes que saberte prosperado y conducirte como prosperado. Porque en ese pensar de tu corazón está la afinidad de la fe con la que tú vas a empezar a desarrollarte. ¿Sí me explico? Por eso dice que al ver la fe de ellos le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Amén. Ahora fíjese, dice más abajo: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y mire lo interesante el verso 22. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué significa cavilar? Reflexionar, pensar, meditar. Pregúntale a su vecino: ¿qué estás pensando tú? Porque sépase que cada vez que tú vienes a la casa de Dios, Dios está mirando tu pensamiento. Cada vez que pronunciamos palabras aquí para fortalecerte o para soltar palabras proféticas, tú estás pensando, ¿cierto? Y le hacemos decir muchas confesiones para que usted se centre en la confesión y deje de pensar en los frijoles que dejó en la casa. Pero cuando a veces tú estás en el secreto de Dios, cuando estamos en el tiempo de adoración, cuando estás en tu oración personal con Dios, a veces estamos hablando y tú estás pensando en todas las situaciones que están alrededor. Y si estuviera el Señor Jesús sentado junto a ti, te diría: ¿qué estás pensando? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Dónde está tu corazón? Porque tú sabes que la presencia de Dios está en este lugar y sabes que el poder de Dios puede ser derramado sobre tu vida, pero tú ¿dónde estás? Porque tú vas a la iglesia y dices: voy a orar ¿para qué? ¿No? En la iglesia voy a orar y voy a pedir que oren por esto y por lo otro, ¿o no? Pero ya que estás aquí, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu pensamiento? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está lo que estás recibiendo de parte de Dios? Eso es importante, porque tienes que saber que Dios está mirando lo que tú estás pensando. Dios está mirando lo que tú estás sintiendo. Tú puedes venir y levantar las manos y decirle al Señor: Dios, obra en esto, obra en aquello, y pensar en tu corazón: es que Dios ni me está escuchando, es que Dios ni me está respondiendo. Y el Señor te va a decir: ¿qué tanto dices en tu corazón? Si yo estoy aquí, si estoy contigo, si estoy a tu lado, si estoy diciendo que voy a hacer, es porque lo voy a hacer. Y tú estás pensando todavía en el problema y en la situación y en el conflicto. ¿No le ha pasado? Que aún cuando levantas las manos y estás cantando, estás pensando otra cosa aquí adentro. ¿No se ha sentido así como dividido de pronto? Que estás orando, pero ni estás orando, estás pensando, no estás orando.
Y por eso me gusta aquí, porque yo dije, sí, cierto, Señor, bien la Biblia dice que nos sorprende nuestra propia sabiduría, porque muchas veces nosotros no estamos centrados en lo que Dios puede hacer, no estamos subiendo el imposible, sino quedándonos en el mismo nivel de piso, diciendo, Señor, yo sé que puedes, quién sabe cuándo, pero a lo mejor me oyes, pero no creyendo que te está escuchando, no creyendo que Dios puede operarlo, no recibiendo tu milagro, no recibiendo lo que Dios está diciendo que es tuyo. Amén. Así que dígale a su vecino, esto es importante: creer sin ver, esperar hasta el final. Amén. Así que todo pensamiento con el que tú vengas al Señor es importante, porque todo lo que tú estés teniendo aquí a veces no te va a permitir recibir el milagro que Dios está proyectando para tu vida, no te va a permitir recibir la paz que estás buscando, porque no dejas que la paz de Dios gobierne, sigues pensando en tus circunstancias, sigues pensando en qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, y no dejas que la paz de Dios te llene, no dejas que gobierne tu vida. A veces tienes el dolor y estás diciéndole, Señor, sáname, pero sigues pensando que te duele más, y no te abandonas en las manos del Señor para decir, Señor, pues este dolor está más fuerte, pero yo sé que tu poder es grande para poder librarme de él. Quiébralo, y que tú empieces a confesar y lo empieces a ministrar a tu propio espíritu, y sepas que mayor es la gloria de Dios sobre ti. Entonces tú vas a recibir, porque no estás pensando en lo que es, sino en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios hará a favor de ti. Eso es fe. Amén. Tú tienes que ver tu panorama de bendición. Por eso me llama la atención que ellos lo metieron dentro de la casa. ¿Usted cree que hubiera hecho todo el esfuerzo de meterlo adentro diciendo, a ver si lo hace? Lo hicieron creyendo que Dios iba a hacer algo. Por eso rompieron el techo y por eso lo metieron adentro. Se atrevieron a hacer cosas que no estaban dentro de la conducta común, vaya. Se atrevieron a hacer algo que no era normal hacer. Sin embargo, eso trajo bendición sobre el paralítico, porque dice la Biblia que al ver Jesús la fe de ellos, entonces le dijo, tus pecados te son perdonados, y más adelante le dice, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Pero ya estaban creyendo, ya estaban viendo que Dios lo iba a hacer. A veces tú te puedes sentir como el paralítico, te puedes sentir impotente, te puedes sentir paralizado ante las circunstancias, puedes sentir temor de lo que está a tu alrededor, pero tienes que asegurarte que mayor es el poder de Dios sobre ti. Tienes que asegurarte que estando en la presencia de Dios todas las cosas son posibles, que no importa lo que pudiese pasar, cuentas con la cobertura de un Dios viviente alrededor de tu vida. Sabes que el Todopoderoso te va a responder con fuego del cielo si es necesario, pero necesitas pasar ese imposible, necesitas afirmar la fe que Dios te ha dado. Amén. Acompáñame a Hebreos 11:6, por favor. ¿Ya lo tenemos? Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de ¿quién? ¿Notó la palabra es necesario? No dice que es necesario tener fe. Lea otra vez. ¿Qué dice que es necesario? Que el que se acerca crea que hay Dios. Es necesario que el que se acerca crea que hay Dios. ¿Y qué es qué? Traducción. Cada vez que te acercas a Dios tienes que saber que Él está ahí, que Él te está mirando, que Él te está escuchando, que Él está listo para sentarse a tu lado y escuchar y platicar y hablar contigo, pero dice, y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, cada vez que tú vengas a su presencia tienes que tener claro que no te vas a ir con las manos vacías, que no vas a venir a hacer una oración hueca, que vas a venir a hacer una oración que va a tener una respuesta, que vas a venir a buscar a un Dios que te va a dar por recompensa bendición, que vas a venir al trono de la gracia y te vas a ir recompensado y bendecido y lleno por la gracia y las bendiciones de Dios. Amén. Así que dice la Biblia que dice, sin fe es imposible. O sea, tienes que creerlo, tienes que saberlo, pero dice que todo el que se acerca
tienes que creer que Él está ahí, tienes que verlo sentado en su trono, tienes que verlo parado, fuerte, poderoso delante de ti, tienes que verlo con la mano extendida sobre tu cabeza, tienes que saberte bendecido, porque dice la Escritura que es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que siempre que te acerques al trono de la gracia, tienes que saber que siempre te vas a ir con las manos llenas. Dile a tu vecino, siempre que busques a Dios, te vas a ir con las manos llenas. Eso tienes que saberlo en tu espíritu, porque cada vez que tú vengas a buscar la presencia de Dios, cada vez que tú te postres en tu casa a buscar la respuesta de Dios, tienes que saber que Dios te va a responder, que Dios te va a recompensar, que Dios te va a añadir bendición. Amén. Y eso tiene que levantar el ánimo en tu espíritu, porque te tienes que saber escuchado, te tienes que saber oído, te tienes que sentir amado, te tienes que saber respaldado por un Dios viviente. Amén. Acompáñame a Primera de Juan 5:4, porfas. Primera de Juan 5:4, ¿lo tiene? ¿Listo? Léalo conmigo, por favor. Dice la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué es lo que vence tus circunstancias? ¿Qué es lo que vence la enfermedad? ¿Qué es lo que vence la pobreza? ¿Qué es lo que vence los problemas con los vecinos? ¿Qué es lo que vence tu mismo pensamiento? ¿Se da cuenta qué importante es que tengamos una fe suficiente para poder vencer todas las cosas que se presentan alrededor? Es súper importante que tú y yo podamos venir al trono de la gracia y creer que hay un Dios que está ahí sentado, listo, escuchando tu oración, escuchando tus palabras, y sobre todo ello, dice galardonador, el que recompensa al que le busca, el que recompensa al que viene a sus brazos, el que recompensa al que viene a presentarse delante de él. Por eso es importante la oración, por eso es importante venir y rendirte delante de Dios, por eso es importante que adoras, por eso es importante que sepas que tienes un Dios en los cielos que gobierna sobre todas las cosas. Dice en esa cita que nuestra fe ha vencido al mundo, pero todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que Dios ha puesto en ti, y sobre todas las cosas, lo mayor que tienes en tu vida es la fe en la que has creído, es la fe que depositas, la confianza que está en tu corazón, más bien, que te hace saber que Dios está a favor tuyo. Amén. Regrésese por favor al libro de Lucas, verso 24. Estamos en el capítulo 5, verso 24. ¿Ya está? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, ¿qué dijo? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y... ¿Cómo quieres que el Señor te envíe hoy a tu casa? Así quieres que te envíe el Señor, ¿no? Bendecido, transformado, perdonado, ¿cómo se dice? Lleno de su presencia, con paz en tu vida, con gozo en el corazón, sano. ¿No quieres que el Señor te envíe hacia tu casa? Dice la palabra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Nótese que el lecho pesaba, porque el lecho era una cama que venía cargando. Y eran todos sus trapitos, o sea, no solamente el lecho, era todo lo que traía cargando, ¿sí o no? No le dijo, déjamelo aquí, ya vete, ¿o sí? ¿Qué le dijo? Toma tu camita, vete a tu casa, pero vete sano y vete en paz. El lecho generalmente significa todas esas circunstancias que tú vienes cargando y arrastrando, con la diferencia de que ahora no estás imposibilitado para hacer las cosas, con la diferencia de que ahora tienes el poder de Dios prensado a tu corazón o tomado en tu vida, de manera que puedes cargar con las circunstancias que estás viviendo. ¿No le dejó el lecho ahí a Jesús? Ningún paralítico dejó el lecho, es decir, las circunstancias de su vida no necesariamente fueron cambiadas todas de una sola vez. Lo que hizo Dios en un milagro es darle la posibilidad de hacer que las cosas pasaran y sucedieran. Ahora ya no estaba imposibilitado, ya no estaba solo y sin esperanza, ahora contaba con el poder de Dios operando en su favor. Amén. Así que dígale a su vecino, a ti te dice el Señor,
recoge tus trapitos y vete en paz. Amén. Porque muchas circunstancias vamos a orar para que el Señor quebrante y para que el Señor rompa, y muchas maldiciones para que el Señor transforme y cambie. Pero cuando llegues a tu casa te vas a encontrar con las situaciones que estás viviendo, ¿sí o no? Cuando vayas a tu trabajo, el mismo jefe que está de guerroso contigo lo vas a tener enfrente. Con la gran diferencia de que ahora el transformado eres tú, de que ahora la palabra que tú has recibido de fe y de poder y de esperanza va a ser la diferencia en tu casa, en tu trabajo, en tu familia. Ahora la impartición que Dios haga sobre ti te va a quitar los límites, y tu corazón que se sentía apocado porque no percibías el poder de Dios para transformar, entonces se va a sentir alentado para poder decirle a las circunstancias: hasta aquí. Yo ya no cargo más este peso, ahora lo rindo delante del Señor. Dios te va a libertar a ti, y entonces te va a dar el poder de hacer que las cosas empiecen a cambiar. Dígale a su vecino: un cambio de actitud es necesario. Amén. No sé si le pasa, pero a veces recibimos fortaleza y fuerzas aquí, y te sales y llegas a tu casa y otra vez todo igual. Y dices: ah. Y otra vez, que si estabas triste, otra vez toda la semana triste. Que si estabas agüitado, otra vez toda la semana agüitado. Que si te sentías sin esperanza, otra vez todo desesperanzado. Por eso es que tú y yo tenemos que agarrar el hecho y andar, pero no solos. Ahora con la posibilidad del poder de Dios operando en nuestro favor. Amén. Ahora sabiendo que si tú vienes al Padre, Él es galardonador de los que le buscan. Si tú le buscas, lo vas a encontrar, y si lo encuentras, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios te va a restaurar, te va a transformar. Él hace la gran diferencia siempre y cuando tú vengas y le busques. Amén. Póngase de pie, por favor, porque esto es breve. Así que hoy es el día de decirle al Señor: aquí están mis cargas. No me quiero regresar a mi casa imposibilitado. No quiero regresar a mi casa y ver los imposibles que me están esperando allá, sino más bien encontrarme con la diferencia de tu poder en mi vida para poder hacer que las cosas pasen. Que tu fe pueda subir esos imposibles, que tu fe se pueda subir al techo, y entonces esperar que Dios esté haciendo un milagro, de manera que cuando el Señor vea tu corazón, encuentre fe en ti, encuentre que has creído, encuentre que sabes que es poderoso, y entonces tú puedas ver la operación de Dios a favor de tu vida. Amén. Así que levante su manita derecha y dígale al Señor: aquí está esto. Presente su dificultad, presente su necesidad, aunque la hayas presentado 1000 veces, tráela delante del Señor para que puedas dejar ese lecho y puedas dejar esa camita que tienes arrastrando todo el tiempo, o las imposibilidades que sientes de pronto que no puedes soltar. Ahora en el nombre de Jesucristo, suéltalas para que puedas entonces ver una gloria y un poder de Dios operando en tu favor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, venimos delante de ti. Visítenos en Avenida Tero, casi esquina con Avenida Halcón. Estamos ubicados atrás del centro comercial Plaza Aragón. Puedes llegar por la línea B del metro y bajarte en la estación Plaza Aragón. Plaza Aragón. Búscanos arriba de la taquería El Rinconcito.